sobre todo entre los años 60 y finales de los 90, vivimos con él en nuestra vida diaria, habitualmente. Pero no solo en los elementos de construcción, como digo, sino también en muchas piezas mecánicas, etc. Ahora mismo, ya desde hace muchos años se sabe de la peligrosidad de este mineral, sobre todo cuando lo manipulas o cuando estás expuesto a las fibras que desprende por deterioro o por manipulación, como digo. Se calcula que se puede producir hasta el año 2040 en España entre 40 y 50.000 muertes por este problema. Las enfermedades que produce son del aparato respiratorio, son enfermedades graves e irreversibles la mayoría de las veces, como cáncer de pulmón, abestosis, etc. Y bueno, pues para hablar de todo esto, para denunciar de alguna manera la invisibilización que digo que han hecho las instituciones y también las empresas privadas, y para empezar de alguna manera a visibilizar y a poner en el debate, en la calle, y que se empiece a ver el problema el gran problema que existe con este material. Tenemos aquí a la compañera que es Victoria Ochoa Meneses, que es responsable de salud laboral en la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras, y a Diego Jiménez, que es delegado de salud y delegado de salud y prevención en la sección sindical de Comisiones Obreras del Metro de Madrid. Sabéis que el metro está todo el tema también muy vivo ahora mismo con este tema. Pues él nos va a explicar esta parte del amianto que no se encuentra en las viviendas o no se encuentra en los edificios, sino que está en las piezas y alguna cosa más. Entonces, yo no me quiero enrollar más, ellos van a ser los que a lo mejor den algún detalle más también a nivel general. Ella hablará también sobre el tema de los edificios en los colegios, edificios, se va a centrar un poco más en ese tema. Y bueno, les paso la palabra directamente. ¿Quieres? Sí, empieza. Ahí, luego no. Bueno, pues buenas tardes. En principio, primero saber qué es el amianto. El amianto es un silicato, que está compuesto por fibras, y esas fibras existen en la naturaleza. En España hay algunos yacimientos, aunque no es el país más importante, y puede haber pues en Coruña, en Riaza, y bueno, tenemos distintas localizaciones y se explota. De hecho, la setiolita, España es el primer país que produce setiolita dentro de la Comunidad Europea. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que esas fibras que forman el mineral son como algo que es como algodonoso, y si se separan y las inhalamos o las tragamos, pueden dar lugar a cánceres tanto de pulmón como de intestino, de garganta, ¿de acuerdo? Hay unos que son menos dañinos, pero todos son susceptibles de generar una enfermedad, ¿de acuerdo? Esas pequeñas fibras no las vemos porque son del orden de 10 elevado a menos 10 metros, eso de grosor, de diámetro. Y cuanto más largas y menos solubles, peores. Cuanto más finas, más largas y menos solubles, más problemas dan, ¿de acuerdo? El amianto lo podemos encontrar de formas friable y no friable. El friable es aquel que está como pulverizado, que no está aglomerado, que las fibras salen al medio ambiente con mucha facilidad. Y el no friable es aquel que está metido en cemento, en gomas, en colas, de forma que cuando hablamos de la uralita es un fibrocemento donde está metida el amianto dentro de un cemento que lo aglutina. Mientras el aglutinante esté en buen estado, las fibras no se suelen separar. Mientras que el friable sí que está expuesto, pues por ejemplo los proyectados con que recubrían las tijeras y las estructuras metálicas.
eso se pulveriza con mucha facilidad. Otras situaciones que sea fiable, pero esté en contacto, en fricción constante. En ese caso pasa, aunque no sea fiable la pieza, al estar rozando continuamente, sí que se van liberando fibras de amianto, ¿de acuerdo? El amianto se conoce desde la antigüedad y ese amianto tiene muy buenas propiedades, por eso se ha utilizado siempre, aunque se conocía desde los griegos que las personas que iban a las minas a sacar el amianto morían. Los esclavos que iban a sacar el mineral morían, con lo cual sí que se sabía que tenía buenas propiedades, pero que era, digamos, nocivo para la salud, ¿de acuerdo? Pero hasta 1897 no se dató la primera situación de enfermedad por amianto constatada por escrito que se le atribuyó. Y en 1906 la primera fibrosis pulmonar, que en una autopsia se detecta que es por amianto y se reconoce. ¿De acuerdo? El Parlamento Europeo en 1978 declaró cancerígeno el amianto, pero hizo una moratoria porque los intereses económicos eran muy fuertes. Y aquí en España, entre 1984 y 1993, se empezó a prohibir la utilización de algún tipo de amianto. En el 2001, en diciembre del 2001, se prohibió ya definitivamente, aunque con una moratoria de 6 más 6 meses, con lo cual hasta el 2002, finales del 2002, no se dejó de instalar, ¿de acuerdo? Porque era todo lo que ya estaba producido se podía instalar. Se supone que más de 100.000 personas mueren al año por la situación de estar expuestos al amianto en todo el mundo. En España, como muy bien ha dicho el compañero, se supone que en los próximos años morirán unas 50.000 personas, ¿de acuerdo? Los principales efectos pues, son las alteraciones de la pleura y del pericardio, la asbestosis, el cáncer de pulmón, la mesotelomía, y también se han encontrado residuos en cánceres intestinales y en la laringe, ¿de acuerdo? Se encuentran en muchísimos elementos de construcción, en elementos mecánicos. Se encuentran en los laboratorios, por ejemplo, nosotros los tenemos en unas rejillas para poder calentar. Lo que los chavales utilizan para colocar encima del trípode para poner, pues es una rejilla metálica con una plasta de amianto. La plasta de amianto se va deteriorando y al final, evidentemente, los chavales van a estar expuestos, pues con la cantidad de laboratorios que hacemos, como muchas 3 veces al curso, pero no necesitamos que estén expuestos, eso se puede retirar, ¿de acuerdo? También tenemos todo tipo de enchufes de pared, todo eso ha estado, hace años, ha estado, digamos que recubierto, porque el amianto tiene una propiedad muy importante, es que no arde. Con lo cual, digamos, como aislante térmico, se ha utilizado el amianto, ¿de acuerdo? Aparte de que es muy mal conductor, con lo cual también aislaba, lo ponían como aislante calorífico, ¿de acuerdo? Se han utilizado como aislantes en recubrimientos de calderas de calefacción, de refrigerantes, siempre intentando utilizar sus propiedades, digamos, más potentes, pero claro, van unidas a la situación de que las fibras nos producen esto. La situación, vamos, la enfermedad nos puede llegar de 2 formas. Por las personas que laboralmente están en contacto con el amianto, y pues ya sabemos que en Getafe había una fábrica de Uralita, pero no solamente los trabajadores de la fábrica de Uralita tenían problemas sus mujeres cuando les lavaban la ropa de trabajo, se la llevaban a casa, entonces la ropa de trabajo iba con amianto, con el polvo además. También la gente que vivía alrededor, porque si se cortaba, no era solamente la gente que trabaja, sino la gente que está relacionada de alguna forma con esa situación, ¿de acuerdo? Aparte de eso, tenemos otra situación laboral, pero que no parece que es tan directa, que es los profesionales que van a hacer una reparación. Tenemos una bajante de Uralita, por donde caen las aguas fecales o pluviales, a veces están, digamos, encapsuladas, están metidas en una estructura,
y cuando la persona llega a hacer la reparación no sabe que lo que tiene dentro es amianto, entonces taladran pues para lo que sea, para colocar lo que haga falta, o cierran o empalman, y no es que lo hagan una vez, es que lo están haciendo día tras día. Ese es el problema. Cuando tú taladras o cortas con una radial, lo que sea, todos los polvillos te los vas tragando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dos, digamos, las dos facetas. La directa del trabajo, cuando estás directamente relacionado con el trabajo, ya sea porque tengas un tejado que se está desmoronando y te vaya cayendo el polvillo, porque vayas y hagas unos agujeros porque te han mandado reparar una bajante, porque estés lavándole la ropa a la persona que está haciendo ese trabajo, o sea, todo eso está relacionado. Y aparte también, la gente que está trabajando en las contratas alrededor, es decir, quitaron en la Universidad Complutense un tejado de Uralita con todas las medidas protectoras, pero a nadie se le ocurrió coordinarse con los del Servicio de Jardines, Parques y Limpieza, que estaban allí ellos a lo suyo en pantalón corto y chanclas. Entonces se paró la comisiones, hizo una reclamación, se paró la obra, se coordinó, porque no solamente que se hagan las reparaciones como hay que hacerlas, sino que hay que coordinar también a los otros servicios, si no tenemos un problema con los otros trabajadores que no saben a lo que están. Entonces nosotros lo que queremos es que se desamiante y, por otra parte, que se tenga cuidado en las reparaciones y mantenimientos. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos es que se haga un mapa, en nuestro caso en educación y en todos los edificios públicos y privados que se debería hacer, un mapa con las situaciones en donde está el amianto. Podemos tener un tejado, podemos tener una bajante, en un codo, puede haber una jardinera. Eso es lo primero, saber dónde está, saber en qué estado está, y con todo eso hay que hacer una recogida de datos y ver cuál es el punto más conflictivo, y es lo primero que se desamienta, y así sucesivamente. Es decir, nosotros tenemos que saber cómo está, en este caso Leganés, en otros casos otras localidades, y crear unas prioridades para poder desamiantar. Es muy caro y existen situaciones en las que no es tan digamos, dañino. Por ejemplo, cuando se encapsula. Hay tejados de amianto a los que se les ha puesto unas placas de chapa, sí, se ha hecho un bizcocho por delante, por arriba y por abajo, entonces en ese momento digamos que quedan aislados, siempre que no se deteriore el encapsulado. Entonces hay que ver dónde hay, en qué estado está, qué es lo primero que hay que hacer. Y eso el ayuntamiento pues tiene que hacerlo, es una labor. En nuestro caso la consejería es responsable. Todo lo que ha salido en las noticias son, porque la consejería, cuando le dijimos que había mucho amianto instalado, pero es que lo hay, no solo en colegios, lo hay en todas partes, pues y que tenía que hacerse responsable, salió diciendo que había determinados centros en los que estaba previsto ya quitarlo. Normalmente está previsto quitarlo pues porque iban a hacer ya una obra, y en esa obra pues les habían dicho los de la obra: yo no quito ese codo de la bajante en un instituto de Madrid, yo eso no lo quito, lo tienen que quitar los del amianto. Y entonces, claro, ya estaba, y aquí los que han puesto pues exactamente igual, están al aire libre. La experiencia que tengo con el tema del amianto, que aunque os parezca mentira y esté como delegado de prevención, hace 2 años era totalmente nula. Me empiezo a enterar cuando Comisiones empieza a hacer una campaña de sensibilización, sobre todo en la industria, que es cuando empezamos a conocer no a conocer el amianto, porque el amianto, bueno, pues lo conocíamos, sabíamos que era cancerígeno, pero nada más que es lo que conocíamos. Yo, por ejemplo, entré a trabajar en Metro en el año 83 y desde el primer día que yo entré ya estuve en contacto con el amianto. Y a mí lo único que me advirtieron es que tenía que tener cuidado, que era cancerígeno. Así que yo me ponía mis guantes porque yo, si tocaba eso, era cancerígeno. Nadie me dijo, y nos dijeron, que eso si se inhalaba te producía enfermedad. Y eso ha sido, pues, yo desde el 83, pero en Metro se lleva utilizando se tiene conocimiento que desde los años 40 se lleva utilizando el amianto
Pues no solamente en la construcción de las estaciones, en la construcción de los trenes, los aislamientos que llevan los trenes. Trabajo, empezar a mover estas cosas. Empezamos en el 2016 a hacer campaña en la empresa buscando para hacernos el mapa del amianto en toda la empresa y bueno, casi como que nos trataban de locos. El amianto estaba ahí, pero que el amianto estaba en buenas condiciones y que no había ningún peligro. Hemos tenido charlas con ingenieros de metro que incluso les parecía gracioso y se reían, como diciendo, pero bueno, vosotros estáis locos. Tenemos almacenes que están construidos completamente, tanto paredes, suelo, tejados, con fibrocemento. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que el problema de esto es dos cosas. Primero, la caducidad que tiene el amianto, sobre todo el fibrocemento, que son alrededor de unos 30-35 años que calculan que tiene. Entonces, pues si calculamos que en el 2001 se dejó de instalar, se supone que a fecha de hoy el 86% del amianto que existe está caducado. ¿Qué significa eso? Significa que está emitiendo fibras de amianto constantemente. Si es un tejado, pues a consecuencia del aire, tormentas, goteras que se producen, en la maquinaria que como decía que estaba recubierto, las calderas, tuberías, las tuberías que tenemos todavía que circula el agua de consumo, todo eso está caducado, todo eso está emitiendo ahora mismo amianto. Y el problema, otro problema que tenemos también, que es también con ese, es la latencia que tiene en el cuerpo humano, que entre 30 y 40 años puede aparecer la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos en unas fechas que vamos a tener una ola de enfermedades que va a aumentar. Los datos que has dado tú de lo que tiene es que se prevé que a partir de ahora empiecen hasta el 2040, que es cuando se supone, si esto se solucionara y se retirara todo el amianto, hasta el 2040 podríamos tener unas 50.000 muertes por amianto. No se está retirando. Como ha dicho, todo. Nuestra teoría es que todo, ahora mismo, cualquier instalación que tiene amianto es ilegal. Es ilegal porque no está cumpliendo la normativa que da 35 años de caducidad el amianto. Entonces, ahora mismo, cualquiera, colegios, trenes, barcos, o sea, cualquier cosa que esté fabricada, contenga amianto, está emitiendo fibras de amianto. ¿Eso qué quiere decir? Que el que esté trabajando con él todos los días va a tener una exposición mayor que el que esté pasando al lado de un colegio, pero sin duda lo que está demostrado es que no hay una cantidad mínima de fibras que puedas ingerir que no te pueda producir un cáncer. Es decir, es que te dicen, no, pero es que tú pasas por aquí 2 veces. Sí, 2 veces a lo mejor al mes. Pero a lo mejor tú tienes la mala suerte de que tú las 4 veces que pasas a ese cuarto que contiene amianto, que está emitiendo fibras, te ha perjudicado. O sea, nadie puede decir la cantidad exacta que se necesita para que se te produzca un cáncer. Con lo cual, ahora mismo, cualquier persona está expuesta al amianto. Y está expuesta a contraer un cáncer por ese motivo. Las personas que están trabajando, como nos ha pasado en el metro, que hemos estado expuestos, ya no solamente por estar expuestos, sino por no tomar las medidas que se tenían que tomar. O sea, protecciones de monos, mascarillas. Simplemente se ha tratado como un elemento que sí, que era cancerígeno y que no tocabas porque te podía producir cáncer. Claro, por tocarlo. Precisamente por tocarlo no es por tenerlo, inhalarlo. ¿Qué ha pasado? Pues todo el tiempo que hemos estado ha llegado a los 25 años más o menos que hemos calculado nosotros, ya han empezado a salir las enfermedades. Después de haber empezado esta campaña, que le parecía gracioso a los directivos de metro, sobre todo les parecía muy graciosa, incluso al servicio médico, que era el responsable de la salud de los trabajadores, uno de los mayores responsables, por no decir el mayor responsable, que también le parecía gracioso y que nos llegó incluso a decir que vete a saber si alguien no ha estado en su pueblo con amianto, con los tejados que hemos hecho. Digo, pues a lo mejor sí,
pero como no lo sabemos, lo que sí sabemos es dónde ha trabajado. Pues al poquito tiempo de empezar con este tema y de denunciar a la inspección para que se empezara a retirar con empresas autorizadas, pues nos aparece el primer caso de una persona enferma con asbestosis. Entonces ya Metro como que cambia el discurso. Ya parece que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid le emite un informe diciendo: tengo un enfermo con asbestosis y ha sido producida por haber trabajado en el Metro. Y deme usted un informe de dónde ha estado trabajando ese señor para saber de dónde se ha producido ese contagio. Claro, ya tirando, pues ese señor trabajaba en las escaleras mecánicas, y las escaleras mecánicas llevan unos ferodos para frenar las escaleras, para reducir la velocidad, y esos señores pues lo que hacían es que con una lima las limaban, soplaban, y ahí estaba el amianto. No solamente eso, ese amianto se estaba por toda la estación repartiendo. Y ese fue el primer caso, y a partir de ahí ya parece que se tomaron un poquito más en serio y empezaron a buscar en su entorno. Qué mala suerte que a principios de febrero otro compañero que ya llevaba enfermo bastante tiempo y al cual le dijimos que hablara con su médico y le dijera dónde había estado trabajando, pues automáticamente tenía un cáncer de laringe. Y en cuanto fue al médico y le dijo dónde había estado trabajando, le mandaron a la unidad de asbestosis y le dijeron: usted tiene un cáncer de laringe producido por asbestosis. Con lo cual ya teníamos dos. Ya la cosa ya se puso más seria. A partir de ahí la Inspección de Trabajo, al tener dos enfermos y nosotros exigir que en ese registro del CEPRO que se llama, que es donde se registra cualquier persona que ha contraído la enfermedad del amianto por trabajo, en su trabajo, pues la Inspección de Trabajo llama a Metro y le exige que haga revisiones a todos los trabajadores, que investigue quién ha estado en contacto con amianto, que haga una campaña de vigilancia y que le diga todas las personas que han estado trabajando en esos puestos de trabajo ya no trabajan allí, están jubilados o se han ido con el ERE que tuvimos. Y a continuación lo que hace es que le mete una sanción de 191.000 euros. La sanción pone por no cumplir la normativa de 2006 del Real Decreto 396, en el cual exige a las empresas que trabajan con amianto la vigilancia de la salud y las protecciones necesarias para manejarlo. Aparte de que cualquier empresa que trabaja con amianto tiene que estar inscrita en un registro especial que se llama el RERA, que son empresas que trabajan, manipulan o desmantelan amianto. Por eso también le mete otra multa por no estar inscrita y haber estado manejando el amianto. Como consecuencia de eso, según llegó el requerimiento y la multa a Metro, la Fiscalía actúa de oficio y paraliza esa multa porque ve indicios de delito penal. Y entonces a partir de ese momento ya Metro cambia el discurso. Metro empieza no a tener miedo, sino a hacer todo a prisas, todo de mala manera, hasta que llega un momento que cuando ya alguien le pone sobre aviso de las consecuencias que puede tener las negligencias que han tenido, pues nos contrata a un ese de abogados, un bufete de abogados muy famoso que se llama Sagardoy, que ha estado pues defendiendo a muchas empresas, tales como Uralita y todas estas empresas, porque ve que se le vienen encima sanciones económicas y muchas responsabilidades. ¿Qué hace esta gente de Sagardoy? Pues a partir de ese momento, cualquier cosa que tenemos que tratar de amianto con la empresa tiene que pasar por sus manos. Deja de acudir a las inspecciones de trabajo y cuando acude con un abogado de Sagardoy. Cuando tiene que hablar con la parte social, siempre es bajo la atenta mirada de un abogado de Sagardoy y se blinda de tal manera
que su misión es dar a conocer a todo el mundo que no hay ningún problema y que ha habido una posible exposición al amianto de algunas personas. Nosotros, nuestra lucha ha sido hasta hoy pues demostrar de que no ha habido una posible exposición ni algo coincidente con que tú has pasado por ahí y tal, no. Hemos estado manipulando amianto muchos años y mucha gente. Y ha habido mucha gente expuesta, trabajadores que han estado en el túnel, trabajadores que están en las estaciones, trabajadores que están en los talleres, que han estado, sí, eso sí, posiblemente hayan estado expuestos, pero es que siguen estando expuestos. Los viajeros siguen estando expuestos, porque las estaciones siguen teniendo amianto, las construcciones siguen teniendo amianto y datan de años de entre el 80, el 90, como mucho del 2000, con lo cual todo ese amianto está emitiendo constantemente fibras de amianto. Ahí estamos. Tenemos otros dos compañeros también enfermos. Uno de ellos, pues, muy enfermo ya, que como ya sabéis, uno ya falleció, ha fallecido hace poco. Y ya nos han dicho los expertos, gente que está incluso en la consejería, que esperemos que a partir que por los cálculos que han hecho, a partir del 2020 vamos a tener lo que llaman la cresta de la ola. Que nos han puesto comparaciones con empresas como CAF, que es otra empresa que, bueno, lógicamente son los que construían los trenes, con lo cual eran los que nos ponían el amianto que nosotros luego manipulábamos. CAF lleva 74 personas muertas desde los años 80. CAF ha retirado todo, CAF lo retiró a finales de los 90, lo retiró, pero nosotros a fecha de hoy, 2018, seguimos teniendo el amianto en los trenes y en las estaciones. Con lo cual Metro sigue diciendo que no. La última requerimiento que le ha hecho la Inspección de Trabajo es que está demostrado de que ha habido contacto directo con el amianto, porque lógicamente tiene a 4 personas inscritas en el CEPROS, que cuando se inscribe a alguien en el CEPROS, que es un organismo oficial, es porque hay claras y evidencias de que ha manipulado amianto. Con lo cual estamos ahí en ese paso de que suponemos que ahora le vendrá otra multa, que se la tendrá que parar, hasta que la Fiscalía pues decida si hay imputaciones penales o no las hay. Al mismo tiempo habréis visto en las noticias que en la Asamblea de Madrid pues se ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades de que los políticos que estaban en esos momentos han tenido sobre el asunto. Ya llevamos 2 sesiones de comparecencias y las conclusiones que hemos sacado han ido los responsables de esos años en el que estaban en el metro, y las conclusiones que hemos sacado a las preguntas que les han hecho pues es que ellos no sabían, que lo que sabían pensaban que no era peligroso, y a la pregunta de que si conocían las normas que había del Real Decreto del año 2006, del cual te marcan todos los que tenía que hacer, ellos dicen que sí, que lo conocían, pero que no, que como ese amianto estaba ahí en buenas condiciones, no había problema. Y se pasan la pelota de unos a otros. Los que estaban en los directivos de mantenimiento le dicen al que estaba en salud laboral, el de prevención, que no les habían dicho nada, que era peligroso. Recursos Humanos aduce de que, bueno, alguien le había comentado de que no había ningún peligro. O sea, se les ha pedido documentación, informe, donde diga o ponga en algún sitio que estaba demostrado de que se habían hecho pruebas para que ese amianto estaba bien encapsulado, estaba bien aislado, y lo único que contestan es que no, él se fiaba de su compañero de dirección que le había dicho que eso estaba bien. Y bueno, pues tenemos la esperanza de que por lo menos de ahí salga una responsabilidad penal de la gente que ha estado dirigiendo Metro, no solamente dirigiendo Metro, porque para nosotros responsabilidades tiene quien ha estado en la Comunidad de Madrid desde esos años, o en el Ayuntamiento, que también era propiedad de Metro. Se han saltado directivas desde el año 1977, que la OMS es cuando dice que ese elemento es cancerígeno y que hay que tomar medidas. Y hay sentencias
muchas empresas que ya, bueno, a los trabajadores sí les han dado la razón precisamente por saltarse esas directivas, simplemente, y por no hacer la vigilancia necesaria. Aquí ha habido, además de eso, hemos tenido es que nosotros lo seguimos teniendo. Otras empresas, como os he dicho en CAF, Renfe, pues desde años llevan retirándolo porque han admitido que lo tienen y que ha habido contacto con él. Estas empresas lo han admitido y se ha retirado. Metro sigue diciendo que no, que ha habido una posible exposición. Nosotros tememos que más es por el miedo que tiene de que la opinión pública alguien le pregunte si los viajeros han estado expuestos. Ellos van a decir que no han estado expuestos, pero cualquier estudio científico que se ha hecho demuestra que cualquier persona que ha estado viajando en el metro ha estado expuesto al amianto. Pero no solamente que ha estado expuesto, es que sigue expuesto al amianto. Nuestra lucha sigue siendo esa, y que Metro reconozca eso, y por supuesto ahora mismo nuestro mayor es que empiecen a desamiantar. Le estamos pidiendo que ponga partidas de dinero. Tenemos un problema, como siempre nos pasa con todo, que no todos vamos al unísono, y tenemos problemas porque Metro está diciendo que tiene partidas de dinero adjudicadas para eso, pero no nos lo demuestra. En la Comunidad de Madrid no se hacen reserva de fondos, que son los únicos que te pueden demostrar de que sí se va a meter dinero para desamiantar, y tiene previsto que en el 2028 nos ha dicho que va a estar desamiantado todo el metro. Nos ha dicho por un papel que nos ha escrito, pero ni nos ha dado cálculos de cantidades de dinero, ni quién va a poner ese dinero, ni cómo se va a utilizar ese dinero. Entonces nosotros seguimos, y lamentablemente lo único que estamos esperando es que a partir, como nos han dicho, a partir del 2020 pues sigan saliendo compañeros, y tendremos, pues como han hecho otras empresas, tratar de las compensaciones, que se comprometa Metro a esas compensaciones, y sobre todo para el futuro que reconozca que ha habido un contacto, porque así todos los que estamos trabajando pues estaremos en ese registro, y una vez que nos jubilemos pues podremos seguir estando vigilados. Tenemos muchos compañeros, lógicamente, que se han jubilado y que hemos tirado de familiares, amigos, y hemos comprobado que hay cantidades de muchos compañeros que han muerto de cánceres de pulmón, de laringe, con metosilomas por el amianto, y Metro dice que no se hace responsable, que como en su día nadie dijo que tenía esa enfermedad. Esa es otra lucha que tenemos, que creemos que va a ser bastante difícil demostrarlo, y nada más. Solamente que sepáis que el amianto pues es una cosa que no hemos conocido. Ya os digo que yo lamentablemente, después de estar trabajando 30 años con el amianto, no he sabido lo peligroso que es hasta hace 2 años, cuando me han dicho lo que tenía, y cuando lo he vivido en primera persona con compañeros míos que están sufriendo esa enfermedad. Es una cosa que nosotros, a través de los medios de comunicación, como sabe Óscar, estamos tratando de darle todo el bombo posible, porque creemos que a todos los niveles, colegios, se tienen que hacer campañas para desamiantar todo. Hay una directiva de la Unión Europea que prevé, que me parece que es para el 2034, debería estar todos los países de la Comunidad Europea desamiantados. España no va a llegar ni por asomo. Ahora mismo los únicos países que creo que han presentado un plan de desamiantado serio, con unas cantidades, ha sido Polonia y Lituania, que son los únicos que han dado unas cantidades, no sé, cientos y mil, o sea, muchos millones que tienen en sus presupuestos para ser desamiantado. Y se supone que esos son los 2 únicos países de la Comunidad Europea que van a llegar a esa directiva. El resto, pues como todas las directivas de la Unión Europea, me parece a mí que sobre todo España se la va a pasar por el forro, porque ya hemos visto directivas que hemos tenido hasta hace poco, como ha sido por ejemplo la del radón, en la cual en el 2001 ya le exigía a la Comunidad Europea que tuviera un mapa, al igual que el amianto, un mapa de lugares donde el radón es peligroso, y todavía no lo ha entregado. La Comunidad Europea le ha multado a España con otra multa de esas de pacotilla, y
y sigue sin hacerlo. Nosotros en Metro pues también hemos empezado con esa lucha y les hemos exigido también pues el mapa del radón y con todo lo que, todas las directivas que no se están cumpliendo, pero no solo en Metro. Si Metro es un organismo oficial y no las cumple, pues imaginaros lo que son empresas, fábricas, ayuntamientos y cualquier lugar de eso. Y nada más, ya si tenéis alguna duda, pregunta o algo, pues ya cualquiera de... Sí, yo tengo varias preguntas. Una de ellas, el cierre de... No sé si la información que tengo es correcta, pero el cierre de las estaciones de Metro de Leganés previstas para este verano tiene que ver con el tema de eliminar el amianto, las obras que se van a realizar, No, no mira, tiene nada que ver. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque la línea 12 es bastante moderna y esa ya sí cumple la normativa de que no tiene amianto. La línea 12 el problema que tiene es que se está hundiendo, porque el estudio que se hizo del suelo pues es un estudio que se hizo con las prisas. Tememos que, como ha pasado con la línea 7B, los materiales que se han utilizado han sido de poca calidad y se está hundiendo. O sea, si compruebas ahí a partir, no sé qué es, si es por Leganés Central, a partir de Leganés Central, los trenes tienen que ir súper despacio porque la plataforma se está desnivelando. Entonces, tú fíjate, esa plataforma está preparada para que los trenes vayan a 160 por hora. Y ahora mismo tiene que estar pasando entre 30 y 40 a 30 kilómetros por hora. El reloj a mí. O sea, A 30 por peligro. imaginaros, entonces lo van a cerrar una vez más, porque esto va a ser un clásico. La línea 7B, la que va a Coslada, y esta de Metro Sur, pues como ya sabéis, los veranos pasados también se han cerrado y vamos a seguir así. ¿Por qué? Porque la única solución que habría sería hundirla y volver a hacerla nueva. Porque los materiales que se han utilizado, pues ya no solamente los materiales, los estudios que se han hecho han sido en el Henares, hay cantidades de aguas subterráneas que están arrastrando el túnel. Entonces, la línea 7B ahora mismo está cerrada pues por la misma razón. Las líneas que van a cerrar ahora, por ejemplo, como las que cerraron de la línea 5, no es que la hayan cerrado porque iban a quitar el amianto, era porque iban a hacer reforma. Han aprovechado, porque ya por normativa, claro, cada vez que hacen obras, ya las empresas de construcción ya se andan con mucho cuidado. Y cuando hacen un plan de trabajo, ya al detectar que tiene amianto, ya las propias empresas de construcción ya se hacen sus planes de trabajo y se quitan tienen que quitar el amianto. Pero, por ejemplo, cuando empezó este tema, la línea 5 dijeron que ya se había remodelado, que no había ningún peligro de que ya no había amianto en ninguna parte. Y a los 4 días que fuimos a revisar las instalaciones, resulta que todavía hay cuartos dentro de las estaciones que están con uralita. Después de preguntar a las empresas de construcción qué es lo que habían hecho, dicen, no, nos hemos limitado a hacer el túnel. Dice, nosotros no hemos hecho nada en los cuartos que hay en las estaciones, donde están los jefes de estación, donde va la gente de mantenimiento, donde están los vigilantes. Todo eso siguen con... A los 2 días salieron por la prensa que es que había sido un error, que no se habían dado cuenta, que nadie les había certificado, que ellos no sabían, y así estamos. Ahora mismo, pues si os dais cuenta y viajáis en el metro, pues simplemente si vais en la línea 5, os podéis fijar en los trenes, cuando pasan por la vía de enfrente, a la parte de abajo, si os fijáis, todos llevan un cartelito con una A y una etiqueta roja. Todos esos cofres, todas esas puertas que se ven, todas están con elementos con amianto. Se supone que están ahí encerrados, nadie los puede tocar, pero están ahí. Si vais por las estaciones, si os fijáis, muchas estaciones, en muchos cuartos, en muchas puertas, también tienen puesto una A. Cuando veis una A puesta en esas líneas, sobre todo las más antiguas, es que esos cuartos todavía tienen amianto. Pero claro, ¿cuál sería la solución? Es que lo que tenían que hacer es que en cada boca de metro tendrían que poner una A. Porque a partir de que entras, en cualquier estación, ya tienes amianto. Las bóvedas de los túneles, todas están con uralita, que como os he dicho ya está caducada. ¿Y de qué manera, la siguiente pregunta, de qué manera llega el amianto al agua y cómo afecta cuando tú bebes agua con amianto?
Pues te pasa como cuando estás lo inhalas en el ambiente. Tú, las fibras son tan pequeñísimas que no son, vamos, se tienen que detectar con microscopio. Además microscopios potentes. Pero tú las tienes en el aire. Igual, claro, igual que se transmite a través del aire, tú cuando las tuberías que tienen, que están fabricadas con amianto y están desprendiendo, es como si te viniera el medio en el que viene, puede ser el aire o puede ser el agua. Cualquier cosa que tú ingieras para el cuerpo, lo estás ingiriendo ahí, tanto en el aire como en el agua. Sí, tenemos, mira, 1, 2 y 3 palabras. Vamos a hacer las 3 palabras. Es el símbolo este. Este. Más grande se ve. A ver, ¿lo podéis Perdona. vale. Ese es. Vamos a hacer las 3 palabras seguidas, las 3 cuestiones que queréis comentar, y luego respondéis a las 3, así es un poco más dinámico, ¿vale? ¿Va Luisa primero? Vale, yo a raíz de lo que has comentado del compañero que resultó enfermo porque averiguaste que se había pasado por la vida arrancando las escaleras de metro y demás, y que claro que se tenía una serie de piezas que se limaban, en fin, me he quedado con eso. Las escaleras de metro a día de hoy en estaciones nuevas y en estaciones viejas se siguen reparando mientras pasan los viajeros. Sí. Es decir, mientras las estaciones están abiertas, no se hacen cuando se cierra al público. No. Lo digo por lo siguiente, si ya Metro ha tenido esos temas con los trabajadores y demás, no ha establecido por lo menos visualmente, de cara visual, pues, evidentemente no me importa, porque no me importan los trabajadores, por lo cual no me importan los usuarios. Sí. Pero ni siquiera como lavado de imagen no ha establecido la prevención de no establecer ese tipo de no reparaciones de cara al público, puesto que se sabe. Lo digo porque a lo mejor me dices que las nuevas ya no tienen amianto, pero es que yo me muevo por toda la red de metro de Madrid y las viejas también se reparan en horas además de bastante afluencia de pasajeros. O sea, no se ha establecido ni siquiera que en esas horas, en prevención de que eso como si nada, no se establezcan eso en esas horas de trabajo, por ejemplo, esas reparaciones, Pues, en esas horas de usuario de... es que ahora mismo, por ejemplo, con el tema de las escaleras mecánicas, ahora mismo no existe ninguna que tenga piezas de amianto. O sea, ahora mismo. Pero ese mismo caso nos ha pasado con las obras. O sea, nosotros hemos dicho que claro, que cuando se han realizado obras o se están realizando obras, hay un contacto directo con el público. O sea, hasta ahora los trabajadores que estaban allí estaban taladrando paredes, techos y cualquier cosa en horario comercial. Ya no solamente se lo estaban tragando ellos, lo estaban emitiendo al aire y las personas que pasaban por ahí tendrían ese problema. Sí, mi pregunta era que, enfocando todo eso, ¿no tenéis una respuesta de la ciudadanía o de los usuarios de metro y demás, una respuesta, por ejemplo, directamente, o sea, si tenéis conocimiento de que haya una respuesta significativa, aunque sea mínima, de que los viajeros hayan dicho, oiga, esto no se puede hacer porque esto puede ser susceptible de que tenga amianto, esto no lo puede hacer? ¿Algún tipo de reclamación? ¿Tenéis constancia ahora de eso? mismo en cuestiones no tenemos ninguna reclamación. Las únicas reclamaciones que han sido las nuestras y de la Inspección de Trabajo, que ha obligado a Metro a esos temas, a hacer un protocolo de actuación cuando se vaya a hacer obras en Metro. Un protocolo de emergencia. O sea, hace poco en Duque de Pastrana, me parece que fue, se cayó un trozo de bóveda mientras estaban circulando los trenes. Ese trozo de bóveda tenía amianto. Nadie tomó precauciones. Ese trozo estuvo ahí, estuvo no sé cuánto tiempo, incluso llegó a pararse el conductor y le dijeron al conductor que se bajara y lo retirara él. Nada, en el código no tenéis. Salud laboral pasa, ¿no? Bueno, pues entonces ahora mismo lo único que se está respetando un poco es el tema de la manipulación en la retirada, porque les da un poco miedo, no por la intoxicación, porque yo creo que se la pasan por el forro, igual al manipular lo que están en la exposición, tienes el mismo problema. Lo que pasa es que lo que le están teniendo es un poco miedo a los residuos, en donde depositar los residuos, porque ahora los están tirando por las cunetas en muchos sitios. Entonces, yo lo que quiero saber, a ver si me podéis informar, si cuando la gente va, como tú has dicho, a un hospital y le detectan, si hay algún protocolo de seguimiento
para seguir la enfermedad, o lo siguen tapando de la misma forma que... Porque a mí me da un poco miedo. A nivel oficial sí, sé que hay seguimiento por el tema de vosotros, de los sindicatos, de salud laboral, de gente que lo estaba... que ya existía un protocolo de manipulación, pero no de exposición. Pero es que a nivel de la calle, a nivel de industria, a nivel de que vas a hacer una reforma, a no ser de la retirada de los residuos, lo sigues teniendo el mismo problema y no hay un protocolo de verdad que la administración te diga que hay un peligro ahí latente y sobre todo lo que tú dices, que no te lo vas a llevar ahora, que es a posteriori, que te vas a intoxicar. 20, 40 años te puede aparecer. Claro, o sea que estás ahora haciendo reformas olímpicamente y pasando un poco del tema y te llevas el premio dentro de 25 o 30 años. Entonces, cuando llegas a la sanidad, ¿hay algún...? Tampoco. No hay ningún protocolo que digan si... Pues yo, por los ejemplos que hemos tenido, el primer compañero que se lo detectan, pues su médico, a lo mejor que esté más concienciado o lo que sea, al hacerle unas placas para otra cosa que tenía, no era... Le dice, tienes aquí unas manchas que para mí son muy sospechosas, vete al neumólogo, que creo que tú que has trabajado, yo he trabajado en el metro, he estado aquí, dice, pues, y a raíz de eso, en Madrid sí que hay un protocolo de la consejería, bueno, ese protocolo se supone que está en toda España, se supone, pues ahora te cuento por qué, porque aquí automáticamente en cuanto llega el neumólogo le manda la unidad de asbestos que tenemos aquí en La Paz y le detecta y le dice que ha sido por haber el contacto, eso. Pero el segundo compañero que hemos tenido, que estaba en Segovia, porque él vive en Segovia, que se viene a Madrid a trabajar, en Segovia se lo habían detectado y nadie le había dicho, le había preguntado, ¿tú esto es que has estado trabajando por un casual o esto es posible? Simplemente le habían detectado un cáncer, no le habían preguntado ni habían detectado si ese cáncer era por asbestosis o por otra cosa, simplemente un cáncer. Y nosotros por la edad que lo sentimos en el área porque es interesantísimo. Y además, ¿sabes lo que pasa? Yo te iba a preguntar, porque en el tema doméstico hay aún techos con la curalita de siempre. Y lo vemos hasta en sanidad. Y el sexo es también lo mismo. Todo lo que no existe protocolo, yo siento también tener que marcharme porque está súper interesante. Muchas gracias. No, yo lo único que quería decir es que sí que existe un protocolo generalizado para trabajar con el amianto. Lo que no existe es ningún protocolo específico de la Consejería de Educación, porque ellos hasta ahora no han reconocido nada. Sí, sí. A ver, sí, quedan, de momento hay dos palabras más. María. Es que he dicho de hacer todas las intervenciones a la vez, pero parece que no ha funcionado mucho, entonces vamos de una en una. María. Bueno, como a nadie le importa que se muera el personal, porque no le importa a nadie, ¿no? Tampoco le importa a la directiva europea, a Europa, porque si es hasta el 34 significa que tenemos que seguir 17 años, 15 años exponiéndonos a enfermar. Bueno, eso me parece escandaloso, pero en fin. Yo quería preguntar, el peligro, voy a preguntar por la escuela, que por el metro ya veo, por la escuela, es decir, el peligro real, es decir, en la escuela, el peligro real de que los niños y las niñas que están en una escuela tengan problemas por el amianto, y por supuesto el profesorado que está allí, es decir, que son la gente que está todos los días, bastantes horas. Quería saber cuál es el porcentaje o el peligro, por un lado, y si en el caso del profesorado se ha detectado, como en el metro, algún problema. Nosotros en los edificios dedicados a la educación tenemos distintas construcciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sí que hay una facultad, la de geológicas, que sí que tiene una construcción similar a la del metro, que las paredes, el suelo, todo está hecho de fibrocemento. Entonces, ahí sí se detectó una chica, pero no se consiguió, porque al final terminaron el juzgado, no se consiguió que se reconociera, porque le dijeron que provenía de una enfermedad que tuvo en su infancia.
entonces ahí se quedó. Respecto a las otras construcciones, a las construcciones que conocemos habitualmente, colegios, institutos, centros de formación profesional, suelen tener o han tenido bajantes de pluviales, tejados de uralita, tejados de las pérgolas esas que tienen para que los chicos se protejan cuando salen al recreo, algunos maceteros, casi siempre al aire libre, con lo cual la concentración de fibras es menor. Normal, se han construido pues eso, desde los 70, aquí en Leganés la mayoría de los centros yo creo que salieron a partir de los 70 en adelante, o incluso más tarde, con lo cual están ahí. Muchas las han sustituido ya a pelo, es decir, mucha uralita que había instalada, cuando se les partía, se les hacía un agujero, hasta hace relativamente pocos años, hasta el 2006, pero después del 2006 se ha seguido trabajando igual, venía chapuzas de turno y se llevaban las uralitas, como bien decía el compañero, las tiraba donde más. Ahora mismo no se puede hacer eso, o en principio no se puede hacer eso, tienen que llevarlas a un centro de reciclaje especial que vale un dineral y hay que hacer el trabajo en condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, ¿los centros tienen amianto? Sí, pero hay pocos, de los que nosotros hemos detectado, hay pocos que estén muy deteriorados y el riesgo no es el mismo, porque normalmente no están partiéndolo, no están tocándolo, en principio no hay tanto, ¿vale? Pero no entra en las evaluaciones de riesgos. Es decir, cuando va el servicio de prevención a ver los centros, eso no lo mira, porque no está en su protocolo, no existe. Entonces nosotros por eso pedimos que se detecte, que se señalice, que se vea lo que está mal y que se vaya retirando a la mayor brevedad posible. Pero vamos, si en el metro, que está reconocido, que tienen reconocidas las personas, bueno, pues esto va a ser una lucha tremenda. Yo quería contestar a la Perdona, que Ay, perdón. hay otra María que está detrás de ti, había pedido la palabra. A ver, solamente es que era en relación a que ahora da la impresión, ¿no?, con todo lo que, como si hubiera descubierto que el amianto provoca esta enfermedad que provoca cáncer hace poco tiempo, pero en realidad ya hace bastantes años que se sabe. Quería saber si me podíais decir aproximadamente como cuánto tiempo hace, porque yo creo que hace bastante tiempo que se sabe que la uralita. Entonces, ¿cuándo se detecta esa enfermedad del amianto? ¿Cuándo más o menos empiezan a salir primeros casos? Porque ahí tenemos pues eso, la gente afectada de la uralita, ¿no? ¿Y por qué se deja pasar tanto tiempo? Porque es que ahora parece como si hubiera estado sin hacer nada mucho tiempo. En 1978 la Comunidad Europea declaró cancerígeno el amianto. En 1978. Sí, pero el primer caso que se da es en el año no, 40. No, aquí, el primero que relacionan, no en todo el mundo, es en 1906. En 1906, aquí en España en el 40 fue el primer caso de o sea, que le declaran que ha sido por el amianto. Claro, lo que ha habido antes no sé. Dejación total. Exactamente. Lo que ha habido al final son que ha habido un lobby, como hay otros lobbies en otros áreas económicas, pues en el tema de la construcción, en este tema en concreto del amianto, ha habido un lobby que aquí en España ha sido prácticamente uralita, el cual con conocimiento de todo lo que las enfermedades que podía producir, y no solamente uralita, sino también las instituciones, porque las instituciones, no hace falta decir que trabajan para beneficio de quien trabaja, en su gran mayoría, pues han estado ocultando, invisibilizando todo este problema. De hecho, Uralita, que es la empresa, además Uralita estaba aquí en Getafe. En Getafe hay una asociación de víctimas del amianto con muchas personas que, bueno, pues ya lo ha dicho también la compañera, que han sido afectados no solamente directamente los que trabajaban en la fábrica, sino familiares y vecinos cercanos de la zona. Pero bueno, todo se ha dejado pasar, incluso con los casos que se está poniendo ahora encima de la mesa, es como que todavía no se le da la importancia o no se le quiere dar la importancia que tiene realmente. Y ese problema que no se asume ni desde las instituciones ni de quien haga falta,
el problema que realmente se va a tener, porque además va a ser un problema de, pues eso, de salud pública, porque va a haber cantidades, decenas de miles de personas que por estadística van a estar ahí, estadística que luego cada persona, o sea, quiero decir que no quiero frivolizar con el tema, pero es así. Va a haber decenas de miles de personas que van a enfermar por el tema de la exposición o del manejo del amianto. Sí, pregunta. Bueno, contestando a la compañera, yo te voy a contestar como madre de una niña que está expuesta al amianto en su jornada escolar y como profesional de la enseñanza que soy. Respecto a los niños, están expuestos. Mi hija lleva su botella de agua de casa, que la de casa no sé si tendrá amianto o no, la del colegio sí lo sé. Y dicho tiene que en el colegio no se le pueda beber agua, que por favor no beba agua, a veces me hace caso, a veces no. Evidentemente los porqués en detalle sabe la globalidad, en detalle no. Como profesional de la enseñanza está en proceso la demostración, pero sí hay casos, sí hay casos. Y contesto como profesional de la enseñanza que soy, como educadora infantil, que también ha estado expuesta a la amianto, no solo como viajera de médico. Aquí en Leganés hay, pues, vamos, si nos centramos en que la mayoría de los colegios, y vamos a hablar de colegios, aunque otros edificios públicos también, fueron construidos entre los años 60, 70 hasta final de los 90, pues están dentro del margen de la probabilidad de que tengan amianto. Y la mayoría, si es verdad que algunos se han retirado, a lo mejor de mala manera, o se ha podido retirar, pero la mayoría contienen más o menos amianto. Podemos hablar de la Escuela Infantil Jeromín, podemos hablar de 4 colegios que ha dicho la Consejería, no sé si la Consejería, la Comunidad de Madrid, que es la Consejería de Educación que va a retirarlo, pero aparte de esos 4 hay más, no recuerdo ahora mismo los nombres, y bueno, parece que se están empezando a dar pasos. Aquí en Leganés, ayer mismo, se formó una comisión con el tema del amianto por parte del ayuntamiento. Es una comisión técnica a la cual se ha invitado a colectivos sociales, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que hay por lo menos una intención de ponerse a andar con este tema, pero ya vamos muy tarde. Quiero decir que todo esto se tenía que haber hecho hace años. Y parece que la prisa y la urgencia que tiene este tema no se ve, porque bueno, pues no hay dotación presupuestaria, vamos a hacer un plan de trabajo para ver cómo se hace el estudio de los edificios públicos que hay en Leganés, para ver qué cantidad de amianto tienen, cuáles no, y luego ya ver cómo se retira. Entonces esto se puede dilatar en el tiempo un montón. Entonces creo que hay que, por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los trabajadores, de las trabajadoras, tenemos que presionar, en este caso al ayuntamiento, tendremos que presionar cuando haga falta a la Comunidad de Madrid, a las consejerías, a quien sea, de la urgencia que es el desamiantado de los edificios. Hablando de edificios públicos, luego a nivel de edificios privados también vemos como la mayoría de edificaciones que hay en Leganés, o por lo menos en los barrios viejos, pues son de estos años también, de los 60, 70, y son edificios que tienen amianto, y mucha gente hace reformas en su casa sin tener ni idea de que está manipulando amianto. Entonces, por lo menos una campaña de información, sería necesaria. Todo se andará. Ya digo que la comisión se juntó ayer y vamos a ver, por parte de los colectivos sociales, o por lo menos de algunos colectivos sociales, etcétera, vamos a presionar todo lo que haya que presionar, pues, para que todo esto tenga el carácter de urgencia que merece. No sé si hay alguna palabra más. Yo, solo por contestarte a ti, en el año 91 Estados Unidos empezó a desamiantar, ya muy seriamente, y en los primeros sitios que empezó a desamiantar fueron en los colegios, porque
porque detectó que era la población más susceptible de contaminarse. Y aquí pues será lo último. Estamos en pelea con ellos. Sí, Lo que sí. pasa es que no se hacen el caso con nosotros. Porque se tiran la pelota, el ayuntamiento le tira la pelota a la consejería se la tira al ayuntamiento. Sí, es verdad que hay fondos europeos que son para el desamiantado y España aún no ha utilizado ninguno de esos fondos. Sí, eso demuestra el interés que tienen sobre la salud de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras, vamos. Pues sí es cierto que esos fondos están ahí, pero ni se piden siquiera. Vamos. Es así. Bueno, pues si no hay ninguna más intervención, ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado el acto y muchas gracias a todos y a todas. Y...